hermosa la presencia del Señor, hermosas las promesas del Señor, hermoso es poder declarar que realmente Dios es grande en nuestras vidas. Y estoy seguro que cada uno de nosotros está trabajando para que ese Dios grande se manifieste en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras vidas personales. ¿Verdad que sí? ¿Estamos trabajando? Porque hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar. Hay que dejar que el Señor comience a moldear nuestra vida. En esta noche vamos a hablar sobre algunos elementos, algunas bases que tienen que ver con el propósito de Dios, escúcheme bien, con el propósito de Dios para la familia. Porque el propósito de Dios para la familia fue la unidad. ¿Cuál fue el propósito de Dios para la familia? La unidad. Nosotros matemáticamente sabemos y decimos, no podemos decir, mejor dicho, que 1 más 1 es 1, ¿verdad? O sea, matemáticamente 1 más 1 no es 1. Pero en el plan de Dios, la descripción que el Señor hace para el matrimonio es precisa. Y Él dice en su palabra, en Génesis, que el hombre dejará a su padre, dejará a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Cuando dice ser una sola carne en Marcos y en otros textos bíblicos, hace que en vez de ser 2, sean 1. O sea, vuelvo a decir, matemáticamente 1 más 1 no es 1, pero para Dios en el matrimonio nosotros tenemos que ser 1. Cuando nosotros vimos que el Señor le dijo a Abraham que dejara su tierra, que dejara su parentela, que dejara la casa de su padre y que se fuera a otro lugar donde Él le iba a dar una tierra prometida, promesas, donde Él le iba a dar una descendencia que no podría contar, que sería como en las estrellas. Cuando Abraham tuvo que hacer eso para ir a conformar una nueva familia en el conocimiento del único Dios verdadero, tuvo que hacer 2 cosas. Y estas 2 cosas son elementos importantísimos para poder tener la familia que Dios pretendió y que pretende que tengamos cada uno de nosotros. Eso fue la fe y fue la obediencia. ¿Por qué la fe? Y porque Abraham tuvo que confiar en que eso que Dios le estaba diciendo iba a suceder. Como usted tiene que confiar en que usted puede lograr lo que Dios dice que debe ser su familia. Tuvo que tener la certeza, o sea, la convicción de que esa realidad que no era, Él la vería. Por eso estamos acá. Por eso escuchamos la palabra, por eso estamos trabajando en nuestras vidas y en nuestra casa para que eso que no es una realidad sea una realidad. Y también tuvo que tener obediencia. ¿Obediencia para qué? Para dejar su casa, para dejar el lugar cómodo, el lugar seguro, donde él tenía todo, que era su tierra, su familia. Él estaba cómodo. Él tuvo que salir de ese lugar. Y déjeme decirle que obediencia tiene que ver con prestar atención, con oír. Abraham tuvo que tener una actitud, porque la obediencia es una actitud. Si uno busca en el diccionario va a encontrar que es la actitud de acatar normas, de acatar reglas, de acatar comportamientos, algún valor importante. ¿Para qué? Dice el diccionario. Para las relaciones, para que haya buenas relaciones, para que haya una convivencia humana.
Abraham tuvo que prestar atención, tuvo que tener esa actitud, esa predisposición de dejar un montón de cosas para escuchar la voz de Dios y para hacer lo que, como decíamos, no sabía. Todo eran promesas, todo estaba ahí. Por eso habían dos ingredientes fundamentales para que él pudiera dejar toda esa comodidad, que fue la fe y fue la obediencia. Una actitud, y no puedo desarrollar todo el tema, pero me encantaría, pero yo les voy a decir algo sobre la actitud. La actitud en nuestra vida determina todas las cosas. Determina nuestros éxitos o nuestros fracasos. Dijera alguien, es la bibliotecaria de nuestro pasado, es la vocera, la actitud, personifíquelo como algo, es la vocera de nuestro presente, es lo que dice lo que cada uno es. Y es la profecía del futuro, porque con mi actitud y con la forma en que yo me manejo y miro la vida y hago las cosas, estoy determinando cómo va a ser mi futuro. Abraham tomó esa actitud de obedecer, de seguir al Señor. Y eso, vuelvo a decirle, son dos ingredientes importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra familia. Otra cosa que el Señor le dijo a Abraham, dice, dejarás a tu padre, a tu madre y te unirás a tu mujer. Y serás una sola carne. Serás uno, porque en otras versiones dice, en otros textos dice, como les decía recién, uno. Dejar y ser uno son palabras que tenemos que tomar en esta noche. ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tuvimos que dejar los que estamos casados? ¿Qué van a tener que dejar los que están solteros? ¿Qué van a tener que dejar? Tenemos que aprender a dejar, o dejamos nuestra soltería, dejamos nuestras distracciones, dejamos nuestra manera de pensar, porque ya no soy yo. Dejamos nuestra manera de pensar, dejamos nuestras costumbres, dejamos tantas cosas que tienen que ver con nuestra historia, para ser una sola carne. Escúcheme bien. ¿Cómo se puede ser una sola carne? ¿Cómo se puede ser uno? ¿Cómo podemos decir vos y yo, uno y uno somos uno, cuando somos tan diferentes? Cuando vamos a seguir siendo diferentes, cuando venimos con historias diferentes. ¿Cómo hacemos que esto que es tan diferente pueda armonizar? ¿Cómo lo hacemos? Es imposible que lo hagamos humanamente. Es imposible. Solamente es posible si la presencia de Dios está en nuestras vidas. Solo es posible si la presencia de Dios está en nuestras vidas. Yo no voy a entrar ahora a hablar de las distintas familias que podemos tener y que hay en este momento en la sociedad. Pero sí puedo decir que, puedo rescatar de que el Señor nos quiere tomar y quiere hacer un trabajo en nuestra vida desde la realidad que nos toca vivir a cada uno ahora. Porque sabemos que hay familias ensambladas, hay tantas cosas, tanto ha cambiado el concepto de la familia. Pero no se vaya a pensar si yo estoy bien, no. Lo que usted es, lo que usted tiene, con lo que usted tiene que relacionarse todos los días, eso que ha construido, bien o mal, el Señor quiere mejorarlo. El Señor quiere que eso se establezca. El Señor quiere que eso crezca. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre me recuerdo y pensaba esta tarde, me recuerdo de algo que cuando yo ni siquiera me había casado, un profesor de historia me dijo, yo creo que lo he compartido con algunas
pero me dijo 3 cosas. Solo me acuerdo de 2. Y si me acuerdo de esas 2 es porque tienen que haberme pegado fuerte cuando yo tenía 19, 20 años, porque no me las olvidé jamás. Él dijo a la clase que cuando uno se casaba, uno tenía que pensar en que uno se casaba para hacer feliz al que tenía al lado. Uno tenía que hacer que el otro pudiera realizarse, yo pudiera satisfacer en cierta manera sus necesidades y hacerlo feliz. Y otra cosa que dijo, que me fue muy fuerte y que lo entendí el día que me casé, fue que cuando yo me casaba, no solamente me casaba con mi marido, sino me casaba con su familia. Y yo pensaba y digo, en realidad, son 2 cosas muy fuertes. Son cosas 2 muy fuertes y son muy reales y cada uno de ustedes lo podrá ver. Porque dejamos de ser nosotros, y acá está el 1, ¿no?, que el Señor pretende. Dejamos de ser nosotros para pasar a pensar en el otro, para tratar de hacer la felicidad del otro, para tratar de llevar a cabo la vida del otro. Pero ya vamos a ver en qué ámbito tiene que ser esto, de empezar en eso. Entonces dejamos de ser individuales, dejamos de ser yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, ¿no? Que son uno de los grandes conflictos en el matrimonio, que son uno de los grandes conflictos que hay en los matrimonios de hoy. Entonces, y me caso con mi familia, y acá encaja muy bien el tema de las herencias. Porque cuando yo me casé, y cuando usted se casó, y cuando usted se vaya a casar, se va a casar con la forma de la familia del otro o de la otra, con la manera que tienen de mirar la vida, de establecer valores, de establecer prioridades, con la manera que tienen de resolver los problemas, algunos muy responsables, otros muy light, y cuando nos casamos, esas cosas intervienen. Por eso, déjeme decirle, y lo digo por los jóvenes, en este caso, ténganlo en cuenta, porque esto es una realidad que se cumple. Porque nosotros no podemos, si al Señor le cuesta transformar y cambiar nuestra vida, nosotros no podemos decir que nos sacamos el vestido de la soltería y nos ponemos el vestido de casado, porque eso trae con nosotros un montón de cosas. Nosotros traemos las costumbres buenas, malas, los defectos, las virtudes, traemos un montón de cosas. Pero el Señor nos llama a que dejemos y que empecemos a construir algo donde vos y yo, donde el otro y la otra van a ser uno, donde va a ser una nueva familia, vuelvo a decir, cómo convivir con las diferencias. Únicamente es posible cuando nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos y tenemos en cuenta el plan de Dios en nuestra vida. Cuando el Señor nos dice que nosotros debemos dejar a la familia, no significa que usted tenga que ser dejar al papá o a la mamá, no significa que usted tenga que ser un mal hijo o una mala hija. Escúcheme bien lo que yo voy a decir ahora. Significa que usted decide y que va a decidir, si está en el plan de Dios, usted decide que la relación entre marido y mujer va a ser prioritaria sobre toda otra relación humana. Usted decide que su relación con su marido y su mujer va a ser prioritario sobre toda otra relación humana. Pero nos encontramos con que
Mi hermana opina de mi matrimonio, mi hermana o mi padre o el otro me dice qué tengo que hacer, el vecino se mete, mi amiga me da consejos, cuando en realidad, y prevalecen por ahí esas opiniones y prevalece todo eso, cuando en realidad deberíamos entender que para poder mantener y resguardar esa relación solamente lo podemos hacer en el Señor, porque lo otro está contaminado. Usted piense en los consejos que da una mujer que es separada. Piense. O un hombre. O un novio despechado. O una novia despechada. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que aflora? Entonces nosotros como papás, como padres, no somos llamados a ser indulgentes, no somos llamados a ser convencionales, no somos llamados a dejar pasar las cosas por alto, somos llamados a educar a nuestros hijos para que el día de mañana, cuando ellos dejen la casa, dejen el hogar, estén capacitados para enfrentar los problemas, para resolverlos, estén capacitados para ser un buen esposo, una buena esposa. No porque hablo, no porque digo, porque lo vivieron en su casa, porque vieron que el papá era el papá y que la mamá era la mamá, porque vieron la unión, porque vieron el respeto, porque vieron cómo ambos trabajaban. Cómo esa relación permanecía y prevalecía sobre cualquier otra cosa. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que cuando salgan de la casa, y a pesar de que los preparamos, en el caso mío, yo lo puedo decir, pues lo sufrí cuando pensé que no iba a ser así. Pero no podemos hacer que la vida de nuestros hijos gire a nuestro alrededor, porque los vamos a criar como inválidos emocionales. ¿Me sigue? Entonces nosotros estamos para prepararlos, ¿para qué? Para que sean la esposa y el esposo que Dios quiere que sean. Dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto. ¿Qué significa labor? Trabajo. ¿Qué significa? Dígale al que tiene al lado, no sé si al esposo, al hijo, tenemos que trabajar por esto. Claro que sí. ¿Cuesta? Claro que cuesta, ¿verdad? Claro que cuesta. Por eso yo recién decía que no quería partir con una descripción de lo que debería ser la familia. Su historia, lo que usted tiene, lo que usted vive, lo que usted tiene ahora, lo que ha logrado, lo que dejó en el camino, lo que hizo mal. El Señor nos llama a poder trabajar en nuestras vidas y en nuestros hogares para lograr una armonía, para lograr un lugar donde podamos encontrar todos, padres e hijos, la contención necesaria que necesitamos para vivir. Nuestro hogar tiene que ser el refugio. Déjeme decirle que una de las cosas que yo les dije a mis hijos siempre fue que ellos debían guardar su intimidad, que ellos debían las cosas, porque ellos lo vieron con nosotros. A muchos de mis familiares y de las familiares de Jorge les molestaba que no fuera popular el contar qué es lo que nos pasaba o cómo resolvíamos las cosas. No, teníamos a Dios y nos teníamos a nosotros. Y así construimos. Eso no significa que mis hijos no me pueden venir a pedir un consejo. Pero él sabe que su mujer, no tengo hijas, que su mujer tiene que ser lo primero. Él tiene que lograr con su mujer, lograr a tener una relación tan estrecha de que puedan llamarse amigos.
Porque si yo tuviera que describir hoy día mi matrimonio con una sola palabra, yo pondría amigos. Porque mi esposo es mi amigo. He trabajado, sigo trabajando y seguiré trabajando, porque las diferencias existen y van a existir siempre. Dice la palabra que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo les dije que lograr esto es imposible. Es imposible si Dios no está presente. Es imposible caminar la vida sin Dios con resultados exitosos, por así decir. Entonces debemos aprender a ponernos de acuerdo y a desarrollar esta comunicación que debe haber, pero una comunicación en un ámbito, diga, de gracia y de amor. De gracia, y de verdad, porque la gracia incluye el amor. En un ámbito de gracia y de verdad. Debemos lograr y trabajar en nuestra casa, en nuestras relaciones, con la pareja, con nuestros hijos, escúcheme, en un ámbito, porque estas dos palabras son muy importantes, en un ámbito de gracia y en un ámbito de verdad. Cuando nosotros nos convertimos, nosotros dejamos nuestra vieja manera de vivir, dejamos nuestros juicios personales, o sea, la justicia propia, aquella, ¿a qué se refiere? A nuestra voluntad, para empezar a prestar atención a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de tales y tales cosas? Tuvimos que aprender a eso y tuvimos que aprender también que no era con nuestras fuerzas que íbamos a lograr las cosas, sino las logramos con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios. Y dejamos que el amor de Dios nos abrazara, que la misericordia de Dios nos abrazara. Hemos sentido eso, lo hemos experimentado y es lo más hermoso que nos ha pasado. Y también decidimos que íbamos a seguir a Cristo y que íbamos a servirlo, a pesar de cómo yo me sienta y a pesar de los problemas que se puedan levantar. Esto es igual en el matrimonio. Cuando hablo en el matrimonio en el Señor, cuando yo me caso, cuando yo me uno, yo me tengo que entregar totalmente. Yo me entrego totalmente. Y me tengo, como dice, no me lo recuerdo bien, pero lo voy a así mencionar, como dice cuando nos hacemos las promesas en el altar, tenemos que adherirnos, así para hacer eso que el Señor quiere. Uno, tenemos que adherirnos a la enfermedad, a la salud, a los defectos, a las virtudes, a la alegría, a la tristeza, a las cosas que están bien, a las cosas que... Tenemos que ir adhiriéndonos unos a otros para ir trabajando, escúcheme bien, para ir trabajando en esa unidad que quiere Dios para nuestro matrimonio. Pero tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo en medio o en un ambiente de gracia y de verdad. Tenemos que hacerlo en un ambiente de gracia y de verdad. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. El cuerpo humano. El cuerpo humano tiene distintas partes. La mano no puede hacer lo que hace el pie, ni el ojo puede hacer lo que hace el hígado. Pero todas trabajan en unidad. Cada parte trata de hacer y de satisfacer o de complementar lo que el otro necesita, lo que la otra parte necesita, porque si no, imagínense, andaríamos el pie para acá, la mano para allá. No, cada parte trata de hacer el trabajo, de favorecer el trabajo del otro. No encontramos una mano que se subleve y que en vez de hacer lo que tiene que hacer vaya para el otro lado. Nosotros, a pesar de que somos diferentes con el que tenemos con nuestra pareja, a pesar de que somos diferentes, esa diferencia nunca puede prevalecer sobre la relación que queremos establecer en el Señor. Nunca puede prevalecer sobre el amor. Nunca puede prevalecer.
nunca puede prevalecer. Cuando nosotros fuimos, rescatados por el Señor, nunca prevaleció nuestro pecado, nuestra insuficiencia, nuestros defectos. El Señor Jesús vino y nos abrazó, nos alcanzó, nos levantó, nos dio una dignidad, nos dio una identidad. Nos permitió y nos sigue permitiendo el equivocarnos. Y esa es la gracia y ese es el amor que nos abraza. Y yo lo tengo que tener muy en cuenta esto. Porque parece ser que el matrimonio es una cosa aparte y no es aparte. Los matrimonios están sufriendo tristezas, conflictos, hay convivencias malas, hay peleas, hay griteríos, hay insultos, hay tantas cosas que se dan en el ámbito del matrimonio. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que Él está para ayudarnos. Él está para levantar nuestra vida, la que hemos construido mal, como sea, pero Él quiere levantar y mejorar lo que está defectuoso, lo que está torcido. Y acá viene el ejemplo muy bien de la mujer samaritana. La mujer samaritana ustedes conocen la historia más o menos, la tienen en claro, sabe que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Les digo más, el Señor Jesús podría haber ido por un camino más corto, pero Él eligió ir por ese lugar porque su gracia, su misericordia, su amor quería alcanzar a esa mujer. Y entonces vemos cómo el Señor Jesús cuenta la historia, se sienta y llega esta mujer y esta mujer... Por supuesto, la iniciativa siempre es del Señor. Él siempre viene y trata de buscarnos, ¿no? Y viene esta mujer y el Señor Jesús le dice, dame de beber. Y aquí comienza esta mujer a argumentar, con prejuicios, con supuestos, con presunciones. Y empieza a decir, pero ¿acaso que, le dice a Jesús, ¿acaso no sabés que yo soy de Samaria y que los de Samaria no se juntan con los judíos? ¿Con qué vas a sacar agua? Porque el Señor Jesús le estaba diciendo que le iba a dar un agua de vida. ¿Y con qué vas a sacar agua si no tenés con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿Cómo me vas a dar esa agua? ¿Cómo me vas a dar esto, Señor? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a dar de esa agua viva? Jacob nos dio este pozo, Él nos dio esto, nos pertenece. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Prejuicios, supuestos, excusas, voy a agregar. No se escucha. Gracias por decirme. Necesito que me arreglen No sé dónde se dejó de escuchar, pero... Entonces esta mujer ponía excusas, prejuicios y decía todas estas cosas. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Si conocieras el don de Dios, si supieras a quién es el que te está pidiendo, quién es el que te está diciendo esto, dame de beber, le darías agua. Y Él te daría agua viva. Porque, sigue diciendo, el que toma de esa agua siempre va a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, será en él fuente, yo me imagino, y yo me lo llevo a la vida, trato de bajarlo, y yo digo, tenerlo al Señor es como tener una fuente inacabada, de agua viva para vida eterna. Recuerde que la vida eterna no es solamente la vida que vamos a tener allá con el Señor. La vida eterna comienza desde el momento en que el Señor Jesús comienza a vivir en nuestro corazón. Pero esta mujer comenzó a hablar y decir, no, porque esto, por aquello. Y el Señor Jesús lo único que quería era tener una relación con esa mujer.
Él quería alcanzarla, Él quería abrazarla, Él quería derramar su gracia sobre ella. Pero para que eso sucediera, ella tenía que reconocer quién era ella. Para que la gracia de Dios venga a nuestra vida, tenemos que reconocer quiénes somos. Y ella, ¿qué es lo que le dice? Dice, Señor, dame de esta agua. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Ve a buscar a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Bien has dicho. No tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y esto dice la palabra, has dicho con verdad. La verdad de quién era ella fue abrazada por la gracia de quién era Jesús. Y yo le pido que usted pueda entender este concepto, porque esto no deja de ser real en la vida y debe ser así en nuestra casa. La verdad de quién era ella, una mujer imperfecta, una mujer como lo somos cada uno de nosotros, se unió, tuvo que primero salir la verdad para que pudiera ser abrazada con la gracia. La verdad tiene que ver con la honestidad, con saber quiénes somos, con lo limitado que somos, para que la gracia, el amor, puedan abrazarnos. Nosotros en nuestros hogares deberíamos poder desarrollar esta comunicación en este ámbito, como decía recién yo, de la verdad y de la gracia. De la verdad y la gracia. Ustedes saben que no todos, y no les puede parecer extraño porque sé que van a estar de acuerdo con esto, no somos siempre lo que verdaderamente somos. Y para que esta gracia nos alcance, debemos aprender a aceptar quiénes somos y debemos reconocer quiénes somos. ¿Me sigue? Es decir, que hay muchas familias donde esto no es una realidad, donde cada uno aparenta ser una cosa, donde cada uno no puede ser lo que verdaderamente es, donde por ahí no se conocen los padres, no se conocen los hijos, y lo podemos ver porque si uno hablara y preguntara, muchos le dicen, no, yo no sé cómo piensa mi marido, no sé qué es lo que le gusta, no sé qué es lo que le molesta, no sé qué es lo que le duele, no sé qué es lo que le gustaría hacer. Y así con el marido, con los hijos. Entonces, tenemos que aprender y trabajar en la unidad, es desarrollar esta comunicación basada en esto o desarrollada en un ambiente de gracia y de verdad. Dice la palabra en Efesios, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que aprender a desarrollar en nuestros hogares esa honestidad y esa sinceridad que a mí me permita ser lo que yo soy, donde yo pueda, donde mis defectos aparezcan, donde no tenga que hacer algo que no soy para no molestar al otro, donde yo pueda manifestar que no puedo con esto, que soy débil en esto, que me cuesta aquello, y encontrar en el otro la gracia para sobrellevar lo que yo soy. Porque la unidad es imposible sin esta gracia y sin esta verdad. La gracia sola no sirve, pero la verdad sola tampoco.
La gracia y la verdad tienen que ir juntas. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos al principio eran uno, como el Señor lo había establecido. Ellos eran uno. Dice que cuando ellos pecaron, sus ojos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, ellos tuvieron conciencia de quién era el otro. Ellos tuvieron conciencia de que el otro estaba desnudo y el otro tuvo conciencia de que yo estaba desnuda. Ellos tuvieron conciencia. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos agarraron, buscaron hojas de la higuera y comenzaron a taparse. Pero ¿saben por qué comenzaron a taparse? Por dos razones. Comenzaron a taparse para ocultarse de Dios y comenzaron a taparse para que el otro no viera lo que eran, para que no vieran en el otro. Pero mientras tanto había una transparencia y una unidad total. Y eso es lo que hay en medio de lo voy a plantear de otra forma. ¿Qué es lo que hace que no haya unidad? El pecado. ¿Qué es lo que hace que no haya unidad? El pecado. Pero si yo no soy la equivocada. Yo soy la que hago las cosas bien. Vos sos el equivocado. Vos sos el que pensás mal. Vos sos el que haces las cosas de una manera que no. Entonces comenzamos a echarle la culpa al otro, le comenzamos a echar la culpa a la familia, cuando en realidad no nos hacemos cargo, de lo que somos. No nos hacemos cargo de nuestros propios mambos, no nos hacemos cargo de aquellas cosas que nos han estructurado, no nos hacemos cargo. Entonces, eso está en mí y está en el otro. Por eso el pecado no permite que la unidad, que podamos ser una sola carne. Tengo que tener entendimiento de esto, porque entonces cuando yo vea el defecto del otro, cuando yo vea el pecado del otro, cuando yo vea la debilidad del otro, yo lo voy a tratar de cubrir, lo voy a tratar de sostener, lo voy a tratar de llevar en esa gracia, en ese amor que Dios tiene conmigo. Entonces, hasta que no aceptemos lo que nosotros somos, ¿y saben cuándo lo aceptamos? Cuando la verdad del Señor nos confronta, como la confrontó a la mujer. Pero tenemos esa cosa, ¿no?, que es tan propia de los seres humanos, de que estamos en un matrimonio y hay una cierta rivalidad, nos amamos, pero nunca el amor prevalece sobre mi manera de ser y sobre la manera de ser. Y es un trabajo, y toda labor tiene su fruto. Es un trabajo que no termina, porque vamos a ser diferentes, porque somos diferentes, pero tenemos que aprender a sostenernos con la verdad y con la gracia. Muchas mujeres pretenden y quieren que sean sinceros sus esposos, o viceversa. Pero cuando le dicen la verdad, lo insultan, lo tratan mal, lo echan de la casa. Entonces, la honestidad deja de ser honestidad. Y si no hay honestidad, no puede haber del otro lado la gracia. Tienen que ir de la mano. ¿Me sigue, verdad que es así? Claro que es así. Claro que es así, es una realidad en nuestras vidas, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Es así. Hay un texto que dice en Isaías que vuestras iniquidades, no me lo recuerdo, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Lo que vos crees que sos mejor y en lo que vos te considerás y en eso que vos te crees que estás muy bien plantado, que no tenés que cambiar, que tenés tu forma. En eso, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Y
vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Pero el versículo anterior a este decía, la mano del Señor no se ha cortado para salvar. La mano del Señor está en nuestras vidas. Pero entender esto es fundamental. Es fundamental para poder trabajar en esto que yo les digo, que es construir una relación basada en una comunicación de honestidad, donde yo puedo ser lo que yo soy, donde mi marido, donde no me dé vergüenza que mi marido se dé cuenta que yo soy débil en esto, que me equivoqué, donde venga su palabra, su amor, donde venga, porque cuando nosotros hablamos por ejemplo, que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados porque el amor tiene que ver esto con esa gracia, la que tiene Dios hacia nosotros, con esa gracia que tiene que ver con la paciencia, que tiene con el poder aceptar o dar un margen de duda a lo que está sucediendo. ¿Por qué no? Capaz que me está diciendo la verdad, o me contestó así de mal porque hoy no se siente bien, está mal, tuvo un problema en el trabajo. Ese margen que le debemos dar al otro para que pueda ser honesto, para que pueda ser sincero, para que pueda ser franco. Esa gracia que da lugar a la paciencia, que da lugar al diálogo, que permite esperar los tiempos, porque no todos crecemos y cambiamos en el mismo tiempo. No nos olvidemos de quiénes somos, no nos olvidemos que la gracia nos alcanzó porque todos somos pecadores. Y hay un texto que me lo anoté, que todos lo saben, pero yo lo llevé y lo aplico a las relaciones, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto. Romanos 3, no hay justo ni aun uno, pero en la pareja, o sea que vos no sos justo ni yo soy justo. Ya eso, a ver, no hay quien entienda, porque nosotros estuvimos viendo que era necesario llevar anteriormente los mensajes, que era necesario traer la presencia de Dios a nuestra casa, que era necesario poder tener un altar, un momento de compartir, de un momento en que la palabra pueda estar presente en nuestro hogar, que era necesario que pudiéramos orar, porque si no vamos a tener sabiduría. Usted no tiene sabiduría, usted puede tener inteligencia, puede creer que es inteligente, pero la sabiduría viene de Dios, la sabiduría viene a través del Espíritu Santo. Entonces dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No dé intervención a todo el mundo por lo que está pasando en su casa. Busque a Dios. Busque a Dios. Todos se desviaron. Se han ido por mal camino. No hay quien haga lo bueno. No, pero si yo no soy una mala persona. Pero cuando tengo que tener la actitud buena, cuando tengo que bajar, cuando tengo que perdonar, cuando aún teniendo la razón tengo que disminuir para crear un clima de armonía, para poder tratar de salvar esa situación y buscar otro momento. Cuando tengo que hacer lo bueno, no lo hago, porque dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es lo que es un sepulcro? Un lugar donde sale mal olor. ¿Qué es lo que estamos hablando en nuestros hogares? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dice, con su lengua engañan, es mentirosa. Sus labios esconden veneno de víbora. Cuando habla, no hay un justo. Veneno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Maldecimos al que tenemos al lado con nuestras palabras. Los insultamos, los ultrajamos, las cosas, porque se dan estas cosas en el matrimonio. Cuando no debemos perder de vista que tanto uno como otro no somos los mejores, no hacemos lo que Dios quiere a veces, no somos justos, no somos. Estamos trabajando para hacerlo. Dice, sus pies se apresuran a derramar sangre, destrucción y miseria hay en su camino.
No conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Cada vez que hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, deberíamos tener temor. Porque así como el Señor perdonó a David, después de haber matado, después de haber tomado a la mujer ajena, después de haber hecho, a pesar de que lo perdonó, no pasó por alto su pecado. La familia y él pagaron las consecuencias de lo que él hizo. Y nosotros no somos ajenos. Y él no dejó de ser un siervo de Dios, ni dejó de ser quien era, David. Entonces, el temor de Dios tiene que existir en nuestra vida para que nosotros podamos, si nos hemos desbordado, si nos hemos salido, porque pasa, podamos volver al camino. Podamos volver a esa gracia y a esa verdad que tienen que ir creciendo juntas para poder ayudar al otro, para darle al otro la oportunidad de que cambie, pero con amor. No creyéndome mejor que el otro. ¿Cómo un hijo va a venir a contarme? Yo siempre les he dicho a mi hijo, vos podés hacer lo que quieras, podés meter la pata más grande, pero quiero que sepas que siempre podés venir a pedir ayuda. ¿Qué estás haciendo y qué estás desarrollando en tu relación con tus hijos? ¿Le permitís que se equivoquen, que sean sinceros, que te digan cómo actuás cuando ellos se equivocaron? ¿Cómo los afirmás? ¿Cómo los aconsejás? ¿Cómo los sostenés? ¿O le decís, sos siempre el mismo inútil, siempre metés la pata porque sos... Palabras, sepulcro, eso de que hablamos. Y el Señor dice que empecemos a trabajar. Lo estamos haciendo y de hecho estamos hablando de estas cosas para tener entendimiento, porque la sabiduría viene a través de la palabra de Dios. Entonces, estemos atentos. Trabajemos para que nuestras casas, para que nuestros hogares, para que nuestras relaciones... Yo he tenido que cambiar mucho. Por ahí piensan que cuando uno habla la palabra, y yo hablo la palabra y me siento con autoridad para decir esto, porque esto lo he trabajado en mi vida. Lo he trabajado en mi vida y lo sigo trabajando en mi vida. Porque no siempre sostuve con la gracia a mi marido. Porque más de una vez se me abrió la boca. Pero fui aprendiendo, fui creciendo, fui trabajando, tuve en claro y tengo en claro que no quiero tener otro marido, que quiero o al que es soltero, el que se vaya a casar, el que tiene mujer. Tengo en claro que yo quiero vivir mi vida hasta el último día con mi esposo, que quiero que mi hogar sea lo mejor, que quiero tener paz en mi hogar, quiero ser yo como soy, con mis defectos. Quiero que mi marido venga y me diga, Viviana, no puedo con esto, me cuesta, me tenés que ayudar. Y que encuentre en mí no el dedo acusador. Y en esto he tenido que cambiar, pero he trabajado y sigo trabajando. Porque creo, fe, volvemos al principio, porque tengo fe y porque sé que eso que yo deseo es una realidad y lo veo y lo seguiré viendo, porque tengo la actitud, la obediencia de escuchar a Dios para hacer y para tener lo que yo quiero tener. Piense, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo usted está trabajando? Dios está, el Señor está para ayudarlo. Está bien, tiene muy buena casa, me alegro, pero eso no es todo, tiene que seguir trabajando.
tiene que seguir trabajando y trabajando con el Señor. Debemos, creo que para todos, para los hijos, para los grandes, para los padres, para todos, es bueno caminar la vida, teniendo esta relación, ¿no? Con papá, con mamá, entre hermanos, con nuestras esposas, moviéndonos en ese ámbito de honestidad y sinceridad, donde nos encontramos en esa gracia y en esa verdad, donde nos aceptamos, donde podemos bendecirnos nuestras vidas aceptándonos y teniendo ese amor que dice que cubre lo que hace el Señor con nuestras vidas. No se dé por vencido, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor es el que hace que todo sea posible, porque lo más hermoso que nos ha pasado y le ha pasado, aunque lo agarró en la mitad del camino con las fuerzas perdidas, con muchas cosas destruidas, el Señor está para levantar, para reconstruir, para abrazarnos con su amor, para alcanzarnos con su misericordia, para dignificar nuestra vida, para darnos un lugar, para vestirnos. Él es la fuente de agua viva. Amén.